El poder de ser vulnerable, por Brené Brown. Capítulo 1. Introducción a la vulnerabilidad. En el comienzo de El poder de ser vulnerable, la autora nos introduce en la importancia de ser vulnerables para poder conectar genuinamente con otros y con nosotros mismos. La vulnerabilidad es el camino para superar la vergüenza, y es, en esencia, lo que nos permite ser auténticos. Cuando nos quitamos las armaduras y nos mostramos tal como somos, creamos vínculos más profundos y reales con las personas, lo que se traduce en relaciones más significativas. La vulnerabilidad es el coraje de ser nosotros mismos en un mundo que a menudo fomenta la desconexión. Capítulo 2. La escasez y sus efectos. En este capítulo, la autora analiza el concepto de escasez, un estado mental en el que nunca sentimos que tenemos suficiente amor, éxito, perfección o conexión. Este sentimiento se ve alimentado por culturas dominadas por la vergüenza, la competencia y la desconexión. La escasez nos hace sentir que estamos continuamente compitiendo, comparando nuestras vidas con las vidas perfectas que nos presentan los medios. Esta mentalidad nos lleva a la culpa, el perfeccionismo y la sensación de que nunca somos suficientes. El concepto opuesto a la escasez es la genuinidad. Genuinidad significa aceptarnos tal como somos, sin compararnos con los demás, sabiendo que somos suficientes. La autora nos anima a reflexionar sobre los tres pilares de la escasez: vergüenza, comparación y desconexión, para poder avanzar hacia una vida más plena y auténtica. Capítulo 3. Mitos de la vulnerabilidad. Uno de los mitos más extendidos sobre la vulnerabilidad es que es sinónimo de debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad es una de las cualidades más poderosas que podemos tener. Nos permite ser humanos, experimentar emociones y conectar con los demás de una manera profunda. La autora también explica que la vulnerabilidad no es opcional, todos la experimentamos en algún momento, y lo único que podemos controlar es cómo respondemos a ella. El segundo mito es que la vulnerabilidad es un exceso, que es compartir demasiado. La vulnerabilidad no significa compartir con todos. Se trata de elegir cuidadosamente con quien compartimos nuestras emociones más profundas y experiencias. Esta vulnerabilidad, cuando es recíproca, nos conduce a una mayor conexión y confianza. El tercer mito es que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Necesitamos apoyo, necesitamos compartir nuestras cargas con personas que nos escuchen sin juzgar. Pedir ayuda es uno de los pasos más importantes hacia la vulnerabilidad genuina. Capítulo 4. Comprender y combatir la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que todos experimentamos en algún momento. Es el miedo a la desconexión, al rechazo y al no ser aceptados por quienes somos. La vergüenza tiene el poder de controlarnos si no hablamos de ella, pero cuando aprendemos a enfrentarla, a reconocerla y a compartirla, pierde su poder sobre nosotros. La resiliencia frente a la vergüenza es fundamental. Es un proceso que implica reconocer cuando sentimos vergüenza, ser conscientes de que la provoca y comunicarnos de manera efectiva con los demás para compartir nuestras experiencias. La empatía es la clave para sanar la vergüenza. Cuando podemos compartir nuestra historia con alguien que nos escucha sin juzgar, la vergüenza pierde su fuerza. Capítulo 5. El arsenal de la vulnerabilidad. La autora describe tres formas comunes de protegernos de la vulnerabilidad: el miedo a la felicidad, el perfeccionismo y la anestesia emocional. El miedo a la felicidad nos lleva a sabotear nuestra propia alegría, creyendo que el dolor nos atacará por sorpresa. La gratitud es el antídoto contra este miedo, reconocer que ya tenemos lo suficiente y que somos suficientes. El perfeccionismo es otro mecanismo de defensa. Creemos que si lo hacemos todo perfecto, podremos evitar la vergüenza. Sin embargo, el perfeccionismo es destructivo, ya que la perfección no existe. Aceptar nuestras imperfecciones es el camino hacia la autenticidad. La anestesia emocional es la tercera forma en que nos protegemos de la vulnerabilidad. En lugar de enfrentarnos a nuestras emociones difíciles, buscamos formas de evadirlas, como el exceso de trabajo o la adicción.
El antídoto aquí es aprender a sentir y a aceptar nuestras emociones, a atravesarlas con valentía y no huir de ellas. Capítulo 6. Eliminar la línea divisoria de la desconexión. La desconexión es la causa de muchos de los problemas en nuestras relaciones, instituciones y comunidades. Nos desconectamos de los demás cuando nos sentimos vulnerables, cuando tememos ser juzgados o cuando sentimos que no merecemos amor y conexión. Para superar la desconexión, debemos aceptar nuestra vulnerabilidad, ser honestos con nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros valores. La autora explica que la desconexión también ocurre cuando hay una discrepancia entre lo que valoramos y lo que realmente hacemos. Cuando nuestros valores no están alineados con nuestras acciones, experimentamos una sensación de desconexión que nos aleja de nuestra esencia. Es importante sanar esta desconexión, aceptando que la vulnerabilidad es el camino hacia la autenticidad. Capítulo 7. Compromiso negativo. En este capítulo, la autora describe cómo la vergüenza y la vulnerabilidad pueden influir en el liderazgo y la cultura organizacional. Cuando los líderes usan la vergüenza como herramienta de dirección, como en el bullying o la humillación pública, estamos ante lo que ella llama compromiso negativo. Este tipo de liderazgo debilita la conexión y la confianza en las organizaciones. Para crear culturas de trabajo saludables, debemos promover un liderazgo basado en la vulnerabilidad, donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje y el feedback sea sincero y constructivo. Cultivar la empatía y la conexión es clave para transformar la cultura organizacional y fomentar la colaboración. Capítulo 8. Crianza genuina. Como padres, tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos a aceptar su vulnerabilidad y a abrazar la conexión genuina con los demás. La crianza no es solo guiar a nuestros hijos, sino también ser un ejemplo de cómo vivir de manera auténtica. Los padres deben estar dispuestos a compartir su propio viaje de vulnerabilidad con sus hijos, mostrando que está bien no ser perfectos y que el amor y la conexión son lo que realmente importan. Para criar niños con una autoestima saludable, los padres deben aprender a amarse a sí mismos primero. Solo cuando somos genuinos con nosotros mismos podemos enseñar a nuestros hijos a serlo también. La crianza basada en el concepto de suficiente, en lugar de la escasez, permite a los niños sentirse aceptados tal como son, sin tener que buscar la perfección. Conclusión. En El poder de ser vulnerable, Brené Brown nos invita a despojarnos de nuestras armaduras y a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es el camino hacia la conexión genuina, el coraje y la autenticidad. Al aprender a ser vulnerables, podemos superar la vergüenza, combatir la escasez y vivir una vida más plena, auténtica y llena de amor. La vulnerabilidad es el antídoto contra el aislamiento y el miedo, y es la clave para construir relaciones más profundas y significativas.